Bueno, buenas noches con todos. En este video yo les voy a hablar acerca de las generalidades de la electricidad. La electricidad estática. La electricidad estática es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un objeto. Esto se produce cuando los materiales se separan o se frotan entre sí, causando cargas positivas reunidas en un material y cargas negativas sobre la otra superficie. El resultado de la electricidad estática pueden ser chispas, descargas al repelerse esos materiales o materiales pegados juntos. Se llama estática porque no hay flujo de corriente. Los principios eléctricos. La electricidad es originada por las cargas eléctricas en reposo o en movimiento y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo, se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo, se ejercen también las fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Los átomos que conforman la materia contienen partículas subatómicas positivas, que son los protones, las negativas, los electrones y las neutras, los neutrones. La estructura atómica. Los átomos están formados por un núcleo, formado por protones y neutrones, de tamaño reducido y cargado positivamente, rodeado por una nube de electrones que se encuentran en la corteza. El filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternas, inmutables e indivisibles. La corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Los conductores eléctricos. Los conductores de electricidad son aquellos materiales que transportan la energía de un lugar al otro. Estos materiales son el metal, los árboles, el agua, la tierra húmeda y la piel húmeda, especialmente cuando está mojada. Un clarísimo ejemplo de esto podría ser el agua transporta electricidad. Por eso, nunca toque los objetos eléctricos con las manos mojadas. Estos materiales conductores tampoco deben acercarse a la red eléctrica mientras lo estén sujetando. Dependiendo de las condiciones, basta simplemente la cercanía para que se produzca una descarga eléctrica a través de estos materiales conductores. Mientras esté tocando un objeto metálico o esté de pie sobre una superficie húmeda, nunca haga funcionar un electrodoméstico. Aquí podemos observar claramente algunos tipos de conductores. Por ejemplo, sería el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro y muy claramente, como lo hablamos, el agua. Los aislantes eléctricos. Un aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad, utilizando para separar conductores eléctricos, evitando un cortocircuito y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentra en tensión puede producir una descarga. El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción, que dificulta la existencia de electrones libres capaces de conducir la electricidad a través del material. Los semiconductores eléctricos. Un semiconductor es un material aislante que cuando se le añade ciertas sustancias o en un deterioro de texto se vuelve conductor. Esto quiere decir que de acuerdo a determinados factores el semiconductor actúa de modo aislante o como conductor. En los semiconductores eléctricos encontramos dos, los cuales se clasifican en intrínsecos e extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos, también conocidos como semiconductores extremadamente puros, son cristales que a través de enlaces covalentes entre los átomos desarrollan una estructura de tipo tetrádico a temperatura de ambiente. Los semiconductores extrínsecos, por su parte, son semiconductores intrínsecos, a los que les agrega impurezas para lograr su dopaje. En esto podemos observar claramente en estas imágenes algunos semiconductores eléctricos, lo cual sería un potenciómetro, algunas resistencias y sobre todo algunos diodos LED. La tensión. La tensión eléctrica asocia la magnitud que permite indicar la diferencia existencia entre el potencial eléctrico que se registra entre dos puntos. El voltaje refleja el número de voltios que interviene en un cierto sistema eléctrico. Es importante tener en cuenta que la tensión eléctrica no está relacionada con la distancia que recorre la carga, sino que se determina por el potencial eléctrico que existe entre los dos puntos. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor por una unidad de tiempo por segundo, por lo tanto el valor de la intensidad es instantáneo.
¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la idea de la resistencia que se vincula a la posición que ejerce algo o alguien. Es importante tener en cuenta que todos los materiales ejercen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que la totalidad de las sustancias que se oponen con mayor o menor éxito a la circulación de la corriente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.